Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso que realicé para el cambio de diapasón y restauración de este charango. Así que si te gusta la idea, quédate hasta el final y empecemos. En este caso, vamos a trabajar sobre este charango, el cual tiene un diapasón en muy mal estado, y además, como se puede observar, tiene un desnivel en su grosor demasiado exagerado, que provoca que las cuerdas queden con una altura que supera los límites, y hace que este instrumento sea intocable. Así que para darle solución, será necesario realizar un cambio de diapasón completo, además de darle un acabado nuevo. Para empezar con este proceso, lo primero que haré será retirar los trastes y todos los demás accesorios como clavijas, huesos y ecualizador. Posteriormente, y con la ayuda de una plancha de ropa común y corriente, procederé a despegar el diapasón que está en mal estado. Para ello, se debe humedecer muy bien la pieza de madera, y colocar la plancha directamente al máximo de potencia, por al menos 3 o 4 minutos. Posteriormente, se procede a introducir una espátula de metal bastante delgada, con el objetivo de ir despegando muy lentamente la pieza de madera. Para realizar este trabajo con la máxima precisión, es muy importante estar agregando agua tanto en la parte superior como en la hendidura que se va produciendo al ir despegando la pieza. Esta tarea toma alrededor de 30 minutos, ya que se debe ir despegando muy lentamente, sin ocasionar daños al mástil o a la tapa. En este punto, se puede apreciar cómo la pieza salió totalmente bien, sin ocasionar ningún daño al mástil. A continuación, procedo a medir la inclinación de la parte superior del mástil, y como se puede notar está terriblemente mal, ya que no está para nada recto, y al posicionar la regla se puede notar la cantidad de luz o de concavidad que tiene en la parte central. En este caso, para darle solución a este problema, será necesario adicionar una pieza de madera por la parte superior, con el objetivo de rellenar la zona faltante. Para esta operación, voy a utilizar madera de naranjo, que es con la misma que está construido el cuerpo de este instrumento. Inicialmente, la pieza tiene un grosor de 4 milímetros, pero se cepillará hasta que solo quede lo necesario para que el mástil quede a ras y totalmente recto con respecto a la tapa. Una vez finalizada esta operación, se puede notar que al poner la regla, el espacio fue rellenado y el mástil ya está plano y a ras con la tapa superior. En este punto, procederé a construir un nuevo diapasón. En este caso lo haré utilizando madera de granadillo al natural. Si quieres aprender a construir un diapasón totalmente desde cero, te dejaré los links de mis videos especializados de este tema, en la descripción de este video. Para el cálculo de los trastes, estaré utilizando la aplicación que te he enseñado a usar en el episodio de cálculo y cambio de diapasones, que también encontrarás en la descripción de este mismo video. En este caso, voy a utilizar una escala de 36 centímetros, la cual introduzco en la aplicación y esta me genera el cálculo de todos los trastes, listos para pasar a la madera. Una vez hecho este paso, se procede a realizar la marca por medio de una escuadra, y posteriormente a realizar el corte de cada ranura. Finalizada esta etapa, es así como queda el diapasón hasta el momento. A continuación,
procederé a darle un toque estético a toda la pieza, realizando una encuadernación en los laterales con una madera blanca para que contraste. Una vez pegados y pulidos los nuevos laterales, procederé a dar la dimensión final que tendrá este diapasón. Para ello, dejaré una margen de solo 1.5 milímetros de grueso en cada lado de la encuadernación. Una vez retirado todo el material sobrante, el diapasón está listo para ser entrastado. En este tipo de instrumentos, es muy común utilizar un traste cero, el cual va al principio de la pieza, dejando una pequeña margen en el diapasón, y el cual reemplaza una de las funciones que tiene la cejuela de hueso superior, la cual corresponde a servir como primer asiento para todas las cuerdas. Es muy importante mencionar que el traste cero siempre debe ser más grueso que el resto de los trastes que se van a utilizar. Una vez instalados todos los trastes, solo me queda realizar las marcaciones para centrar la pieza y proceder a pegarla. Realizada esta tarea, el instrumento ya va tomando forma, y es así como va quedando. En este punto, voy a proceder a pulir con un rodillo de lija la parte final del diapasón para que coincida perfectamente con la boca. Para finalizar, procederé a dar un nuevo acabado, y para ello voy a empezar lijando todo el instrumento hasta quitar los restos de la pintura anterior. Posteriormente, aplicaré una nueva laca con terminación mate.
Finalizado todo el proceso, solo procedí a armar el instrumento con todos sus accesorios, y este es el resultado obtenido después de todo este proceso de restauración y reparación. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima.